El día de hoy vamos a tocar el tema de procesos de conocimiento dentro del desarrollo de audiencia. Vamos a establecer de que previamente en proceso ordinario se tiene dos tipos de audiencia, la audiencia única preliminar y la audiencia complementaria. Dentro de la audiencia preliminar, la ley del protocolo de actuación de la ley 439, en su artículo 36 establece el señalamiento de audiencia preliminar y de manera expresa dice: transcurridos los plazos señalados por el artículo 363 del Código Procesal Civil, con contestación o sin ella, se convocará de oficio a audiencia preliminar en el plazo no mayor a 5 días. A tiempo de convocar esta audiencia preliminar, la autoridad judicial, dice, debe necesariamente señalar de que se advertirá de que deben estar en audiencia única preliminar tanto las partes de forma personal, asistidos de sus abogados, así que ante la inasistencia también va a manifestar de que no va a ser motivo de suspensión si es que la parte demandante o demandada no viniese con asistencia técnica. De igual manera, dice, si el demandado fuera declarado rebelde, el señalamiento de audiencia preliminar se notificará por cédula en domicilio real. Esto es concordado con el artículo 363 en su parágrafo 4, en la que determina que una vez concurridos los plazos procesales y las etapas como tal, involucra de que la audiencia única preliminar se va a llevar a cabo aunque el demandado esté declarado rebelde. Ahora, con referencia a la comparecencia a la audiencia, el artículo 37 específicamente del Código Procesal del Protocolo de Actuación de la Ley 439 determina que la comparecencia de las partes será en forma personal y con abogado. Excepto, dice, que si en audiencia existiese un apoderado o un representante legal que en esta audiencia debe exhibir el poder amplio y suficiente, también debe considerarse el hecho de que exista prueba documental idónea. ¿A qué se refiere? Que el apersonamiento con representante legal o apoderado necesariamente debe constarse mediante prueba documental, es decir, la causa del por qué está entregando un poder bastante y suficiente. Ahora, ¿qué sucede cuando existe la incomparecencia a la audiencia? El protocolo de aplicación de la Ley 439 en su artículo 38 dice que la incomparecencia del demandante será motivo para la suspensión de la audiencia. Evidentemente, ya hemos visto el plazo de 3 días para justificar su incomparecencia. Pero si este no justificase, se declara extinto la pretensión, con todos sus efectos. En clases ya habíamos manifestado de que existe necesariamente que justificar con una prueba documental idónea. ¿Cuál es la prueba documental idónea? Necesariamente es un documento auténtico que establece cuál ha sido el motivo o fuerza mayor que ha hecho que algunos de los litigantes no se encuentren en la audiencia única preliminar. Ahora, eso con referencia al demandante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el demandante dice, debe justificar en el plazo de 3 días y por única vez se va a suspender la audiencia y debe justificarlo en 3 días. No justifica, se declara la extinción o, en términos más concretos, el desistimiento de la pretensión con todos sus efectos. ¿Cuáles son los efectos? Que nunca más va a poder promover un proceso ordinario como el que estaba tratando de realizar. Ante la incomparecencia del demandado, se observarán las previsiones del artículo 365. ¿Qué quiere decir? De igual manera, se le otorga el plazo de los 3 días para justificar inasistencia y si en el caso en la siguiente audiencia no justifica su comparecencia con prueba documental, pues se entiende que se va a dictar sentencia de manera inmediata. Ahora, puede ser de que si hablamos de un proceso de reivindicación y el demandado ha contestado a la demanda, es más, ha reconvenido con una usucapión, el juez no puede dictar sentencia de inmediato en esa audiencia cuando el demandado no viene. Lo que tiene que hacer
es adecuar sus actuaciones conforme al artículo 127, es decir, los derechos indisponibles. Si existen derechos indisponibles, pese a que el demandado no viniese a esa audiencia, pues la autoridad judicial se constatará si evidentemente procede a la reivindicación, en qué calidad se encontraba el demandado, si tiene medios de prueba que acrediten de que éste ha entrado como poseedor del inmueble, entonces necesariamente va a seguir pasando todas las etapas procesales. ¿Cuáles son las etapas procesales? Pues sin lugar a dudas el objeto de proceso, el objeto de la prueba y verificar todos los hechos alegados por los actores. El artículo 39 del protocolo de aplicación de la ley 439 establece el desarrollo de la audiencia. El desarrollo de la audiencia necesariamente debe ir establecida con el artículo 366, que dice una ratificación de la demanda y ratificación de la contestación. Pero también dice que puede irse directamente a conciliación. ¿En qué casos nos pasamos el punto 1 y nos vamos al punto 2? En el hipotético caso de que el demandante viene con abogado y el demandado viene solo. Entonces, uno creería de que como no tiene defensa legal, pues va a tener que suspenderse la audiencia porque el demandado se encontraría sin defensa. Mentira. Si la autoridad judicial establece de que no existe equidad porque este tiene defensa legal y este no, directamente puede aperturar la etapa de la conciliación. ¿Por qué? Porque en la conciliación no se requiere abogados. Sabemos y les había manifestado que la conciliación es informal y bajo el principio de informalidad, pues es que la autoridad judicial puede señalar que los abogados hagan antesala y que solamente las partes puedan quedarse. En ese contexto existe la etapa de la conciliación. Con la conciliación fallida o un cuarto intermedio, pues se realizará las otras etapas de audiencias para el seguimiento del diligenciamiento de los medios de prueba. De ahí el numeral 3 dice recepción de pruebas relativa a excepciones. Si existieran hechos susceptibles de prueba, conjuntamente debe promoverse con las excepciones. De igual manera existe el saneamiento procesal, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación de la causa, cuando estas pueden ser resueltas al comienzo de la sustanciación. Y efectivamente, ¿qué sucede? Si nos vamos a un proceso ordinario y la autoridad judicial, a tiempo de advertir si existe o no que asegurarse la pretensión, pues antes del numeral 1, del numeral 2, del numeral 3, la autoridad judicial dirá saneamiento de proceso. Directamente determinará si la demanda es proponible o improponible. Por eso señala que la improponibilidad de la demanda puede realizarse mucho más antes que la sustanciación del desarrollo de la audiencia. Entonces, mucho ojo cuando hablamos de incidentes de improponibilidad, porque vamos a evitar eso, el inútil dispendio del órgano jurisdiccional para seguir tramitando una causa que no tiene futuro, que ha nacido muerto, en otras palabras. Ahora bien, el numeral 5 dice prórroga de la audiencia cuando se hubiese podido producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de saneamiento. Dice que si hablamos de un saneamiento procesal, necesariamente la autoridad judicial debe ser embestida de medios documentales. En ese caso dice, se suspende la audiencia única preliminar, se va a establecer más medios de prueba para posteriormente resolverlos en audiencia. Y de ahí es de que señala el numeral 5 de manera expresa, la prórroga de la audiencia se realizará en un plazo no mayor a 10 días, porque necesariamente la autoridad judicial para dictar una resolución, ya sea como saneamiento procesal o la resolución de excepciones en la que se han planteado medios de prueba o se han ofrecido medios de prueba, pues la autoridad judicial dirá, existen medios de prueba para que yo pueda resolver y por lo tanto voy a suspender en un plazo no mayor a 10 días. En ese caso sí puede suceder. El numeral 6 específicamente habla de la definición definitiva del objeto del proceso, determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba. Si hablamos de un proceso de reivindicación, el objeto del proceso es la devolución, la entrega del bien inmueble. Pero, ¿cómo acreditamos el objeto del proceso? Acreditar con medio o prueba documental idónea de que existe derecho propietario, de que existe una inscripción, que el inmueble esté determinado, ubicación exacta,
Ese es el objeto de proceso. Y para determinar los medios de prueba, pues se adjuntará prueba documental, declaración testifical, inspección judicial, confesión provocada. Esos son aquellos medios de prueba que van a acompañar al objeto del proceso. Y de ahí señala, recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuera posible en la audiencia. Entonces, si al momento de promover un proceso de reivindicación se ha establecido los medios de prueba documentales, de confesión provocada y testifical, la autoridad judicial dice las va a promover. Una cosa es la admisión de la demanda y otra cosa el diligenciamiento. ¿A qué se refiere? Que la autoridad judicial las va a tener en constante relación jurídica. Y en esta audiencia, pues si nos encontramos preparados, solicitaremos a la autoridad judicial, señor juez, para esta audiencia tengo los testigos ya nombrados, ofrecidos en demanda principal. Y la autoridad judicial va a hacer eso, diligenciar estos medios de prueba que han sido ofrecidas por la parte demandante al momento de interponer la demanda. En su parágrafo 2 dice, las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que a juicio de la autoridad judicial se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia. Más allá de ofrecer medios de prueba, en su parágrafo 2 de la ley 439 dice, se puede promover nuevos de prueba, medios de prueba, que a juicio de la autoridad judicial se refieran a hechos nuevos. Y si nosotros alegamos un proceso de interdicto de recuperar la posesión y se alega un hecho nuevo con referencia a que el señor nunca ha estado en posesión o ya ha pasado el tiempo de 1 año para hacer el interdicto de recuperar la posesión, y esto hace de que en audiencia misma se crea la presunción de que ha existido un hecho nuevo que ambas partes desconocían, pues dice, se puede proponer en audiencia. En audiencia, la autoridad judicial, bajo el principio de verdad material, determinará si es factible o no una audiencia única preliminar. Determinará en sí los nuevos medios de prueba que se van a incorporar, porque necesariamente deben ir sobre el hecho y el derecho. Les vuelvo a repetir, el artículo 1283 del Código Civil dice, quien alegue un hecho debe probarlo. Entonces, este hecho puede ser nuevo. Después de la demanda, después de la contestación, va a venir un hecho nuevo y existe un medio de prueba, pues el juez puede incorporar ese medio de prueba. A ello se refiere el artículo 366 del Código Procesal Civil en cuanto a sus numerales y las fases que se debe tramitar. Ojo, cada numeral es una etapa procesal que involucra de que pasada una etapa procesal ya no se puede volver a retrotraer. Es por eso tan importante que al momento de diligenciarse los medios de prueba, los abogados deben estar bien concentrados en los medios de prueba que van a ser admisibles o rechazados por la autoridad judicial. Porque si pasamos la etapa de los medios de prueba y no la ha ratificado o la autoridad judicial no la ha considerado como tal, transcurrido ya esa etapa del objeto de la prueba, los medios de prueba pertinentes y ya directamente se va al diligenciamiento de los medios de prueba, y tú vas a decir, señor juez, no se ha considerado mi medio de prueba, y el juez va a decir, preclusión. Tú no has activado el mecanismo legal idóneo al momento de que mi persona, como autoridad judicial, diligencia los medios de prueba. Y por lo tanto, no ha lugar abogado. Entonces, debemos estar bien concentrados al momento de diligenciar los medios de prueba. Ahora bien, si nos vamos al contexto específicamente de que del 366 en su numeral 1, el artículo 40 del protocolo de aplicación dice que, y les vuelvo a repetir, la autoridad judicial, a tiempo de considerar las alegaciones de las partes, tiene la facultad de solicitar aclaraciones sobre hechos que señale con oscuridad, contradictorios o imprecisos. Y es evidente, si la demanda ha pasado el primer filtro para la admisión de la misma, pero solamente en cuanto a requisitos formales del artículo 110, eso no inhibe de que al momento de realizar la audiencia única preliminar sea la autoridad judicial quien pregunte
hechos oscuros, contradictorios o imprecisos. Entonces, al momento de justificar del porqué de la demanda, pues el abogado tendrá la perspicacia de decir, o la tuición en todo caso, de manifestar cómo es que se ha realizado ese hecho o cómo es que el derecho acompaña al hecho para proteger la pretensión. El contexto de ello implica que para tener una sentencia favorable, esta debe ser congruente con todo lo que se ha manifestado y con lo que se está pidiendo. Porque yo no puedo pedir un proceso de reivindicación cuando la finalidad es un cumplimiento de obligación. Entonces, es medio turbio ahí, ¿no? Como que no se entiende, no se sabe. Y pues si bien ha pasado ese filtro, la fundamentación del derecho hasta puede estar mal o los artículos que se están mencionando. De ahí es que el juez le va a mencionar de que le aclare de por qué ha utilizado este artículo y por qué tiene relación con el hecho. Entonces ahí tienen todavía la oportunidad de subsanar algunos defectos que lo han tenido, porque a audiencia se va con conocimiento de causa. No vamos a ir a aprender o a recién leer los memoriales, no. Uno ya tiene que estar preparado día antes para señalar dónde ha tenido falencias y cómo es que va a poder modificarlo en el transcurso del proceso. El artículo 41 habla de una conciliación intraprocesal y es evidente. La autoridad judicial promueve la conciliación intraprocesal bajo la figura de cultura de paz y pues las conciliaciones tienen calidad de sentencia y eso establece el artículo 41 del protocolo de aplicación de la ley 439 conforme al artículo 235 en su parágrafo 3 y 238 del procesal civil. Con referencia a las excepciones o también el saneamiento procesal, las excepciones son emitidas por autos interlocutorios, ¿ok? La autoridad judicial, a tiempo de resolver las excepciones, siempre lo va a hacer por auto interlocutorio. Todas las excepciones son nulidades, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación de la causa cuando estas pueden ser resueltos al comienzo de la sustanciación. Entonces, es evidente que existe un auto interlocutorio que va a resolver las excepciones y nulidades advertidas por la autoridad judicial. Ahora, este auto interlocutorio, como bien le dice, siendo un incidente como tal, pues se tiene que activar el mecanismo idóneo, ya sea un recurso de reposición bajo alternativa de apelación o en su defecto un recurso de apelación directa contra el auto que la autoridad judicial emita, como por ejemplo un auto interlocutorio en el transcurso del tiempo puede volverse a un auto definitivo. ¿Pero en qué casos? Ya habíamos señalado que la improponibilidad de la demanda es un auto definitivo porque corta toda tramitación ulterior. Lo mismo sucede cuando hablamos de una excepción de prescripción. La autoridad judicial va a decir, no hay nada más que tramitar, prescribió, ya pasaron 5 años y adiós. Entonces, ahí el contexto de que si bien se emite por auto interlocutorio, puede cambiarse por ser un auto definitivo. ¿Ok? Artículo 43. Objeto de proceso. El objeto de proceso está constituido por la pretensión o pretensiones de problema jurídico, sea de orden público o privado. En todo caso, el conflicto subsistente debe ser lo resuelto dentro del proceso mediante sentencia. En el contexto sobre un cumplimiento de obligación puede ser la devolución del capital, prestado más intereses por los años que hubiese tenido la parte demandada y el objeto de proceso también involucra de que la parte demandada haya cancelado esta obligación más capital e intereses para que se promueva lo que se había dicho, el cumplimiento de obligación. Entonces, el objeto de proceso debiera ser un conflicto sobre la devolución del capital y no ha sido los intereses o de los años reclamados. Entonces, debemos definir bien el objeto de proceso. Volvamos a nuestro proceso de reivindicación. Lo que debemos definir es que el bien inmueble en un proceso de reivindicación exista, sea determinado, esté específicamente ubicado y además, y lo más importante, que se encuentre registrado en la Oficina de Derechos Reales para su correspondiente publicidad. Así lo señala el 1538 del Código Civil. Ahora bien,
Pasándonos a lo que puede ser la fijación del objeto de la audiencia preliminar, qué hechos se pretende demostrar, qué hechos se pretenden negar y cuáles son los medios de prueba pertinentes, todo va en relación al protocolo de aplicación de la ley 439, su artículo 45-44. Ahora, ¿qué sucede con una audiencia complementaria? En audiencia complementaria se señala de que no se haya diligenciado todos los medios de prueba y que la autoridad judicial debe adoptar todos los medios necesarios para que las pruebas sean producidas fuera de la audiencia que se efectivice, como por ejemplo una inspección judicial. En todo caso, la audiencia complementaria tiene como finalidad diligenciar los otros medios de prueba que no han sido ya diligenciados en audiencia única preliminar. Por ejemplo, si en audiencia preliminar hemos agotado la confesión provocada, la declaración testifical, pero tenemos una inspección judicial, pero esta inspección judicial va a ser fuera del distrito, por ejemplo, la ciudad de La Paz. Necesariamente debe librarse una comisión instruida a la ciudad de La Paz, debe ingresar por sorteo de causa, establecerse la correspondiente notificación, digamos, a una notaría de fe pública. Entonces, la autoridad judicial debe proveer todos los medios de prueba bajo el principio de concentración y en una sola audiencia, que es la complementaria, se va a resolver todo lo que han sido los medios de prueba para posteriormente dictarse sentencia. Ahora bien, ¿qué sucede si uno de los el demandante o el demandado no viene a audiencia? Ahí la figura misma del protocolo de aplicación de la ley 439 dice que no se va a suspender la audiencia ante la inasistencia, ya sea de la parte demandante o la parte demandada. ¿Por qué? Por el principio de continuidad, dice, las audiencias complementarias no se van a suspender, se van a continuar, porque ya ha pasado la fase de la preliminar. Y si el abogado quiere ser astuto y dice, no vamos a ir y lo vamos a alargar, mentira. Necesariamente se debe ir a audiencia complementaria, porque el artículo 48 dice específicamente comparecencia o incomparecencia de las partes a la audiencia complementaria. La autoridad judicial verificará la comparecencia o incomparecencia de las partes en observancia de los siguientes aspectos. Vámonos a la incomparecencia. Dice, la comparecencia con abogado se continúa con la audiencia. La comparecencia sin abogado, al igual que la audiencia preliminar, no impide la continuación del desarrollo de la audiencia. Y posteriormente se realiza lo que es la fase de los alegatos finales en el tiempo de 10 minutos para posteriormente la autoridad judicial emitir la parte resolutiva de la sentencia. Entonces, en esta audiencia complementaria, la autoridad judicial va a emitir una decisión por la parte resolutiva y solicitará el plazo de 15 días desde esa audiencia para ¿qué? Para fundamentar esta sentencia. Por ejemplo, si dice se declara probada la demanda de reivindicación, solamente va a decir la parte del por tanto, otorgándose el plazo de 3 días a la parte demandada a objeto de que haga la entrega del bien inmueble bajo apercibimiento de emitirse en su contra mandamiento de desapoderamiento. Es la única parte resolutiva que va a decir y va a señalar audiencia 15 días después para fundamentar la sentencia de por qué ha tomado esa decisión. Y ese es el contexto del desarrollo de la audiencia, específicamente hablando. Y así se concluye el tema de proceso de conocimiento en la fase del desarrollo por audiencias. Desarrollo por audiencias, reitero. Existe una preliminar, una complementaria. Pero dentro del desarrollo de la audiencia única preliminar pueden existir pequeñas fases. Señalar audiencia única para testificar, señalar audiencia para inspección judicial, señalar audiencia para confesión provocada y así. Entonces, bajo el principio de concentración hará que solamente existan 2 audiencias, pese a que se han estado prorrogando otras más, pero solamente para el diligenciamiento de los medios de prueba. Y ese es el tema del proceso de conocimiento. Ahora bien, bajo este tema de proceso de conocimiento, ustedes van a realizar un trabajo específicamente. ¿Qué tipo de trabajo? Ya hemos visto cómo deben ser las audiencias.
deben labrarse actas, específicamente hablando. Las actas de audiencia involucran el desarrollo de esto, es decir, lo que vemos acá en el código debe ir reflejado en un acta de audiencia. Entonces, el trabajo es simple. Adjunten un acta de audiencia única preliminar, cualquiera, pero en materia civil. Ese es el trabajo que se les pide para el tema de proceso de conocimiento en la fase por audiencias.